Bienvenida a una nueva edición de Hoy por Hoy, el periodístico de la casa, para compartir los temas de interés general. Y bueno, ya como lo veníamos anunciando, la presencia, ¿no? Para hablar obviamente de política, de la vida institucional de la provincia de Santa Fe, también en el país y el contexto, ¿no? Ya lo tenemos presente también de forma virtual al ingeniero Miguel Lipsi, actual presidente de la Cámara de Diputados, como así también ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Ingeniero, un gusto tenerlo allí, un placer poder dialogar con usted en estos momentos, ¿no? Y bueno, un poco también de recorrida constantemente en la provincia de Santa Fe. Miguel, bienvenido, un gusto tenerlo, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que también para mí es una alegría poder compartir estos minutos con ustedes y con la teleaudiencia, de alguna manera conectados virtualmente para conversar sobre los problemas de la realidad, que lamentablemente son muchos y graves, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y también poder charlar sobre los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos como provincia, como país, y seguramente, bueno, los temas que le interesan a la gente. ¿No? Que también la ha tocado dentro de su gobierno y en este momento, ¿no? Como fue la salida de Marcelo Saín, cuestionado, muy cuestionado, y bueno, un poco la visión ahora con la nueva figura, ¿no? Del año y conocer un poco la posición desde el frente, ¿no? Ver si esto va a traccionar, si se va a seguir con los mismos lineamientos de Saín, cuál es un poco la mirada como legislador. Generalmente la política la define el gobernador, por lo menos así ha ocurrido durante mi gestión, para bien y para mal. Uno toma definiciones, fija estrategias, fija prioridades y también elige a los colaboradores que considera más aptos para llevar adelante esas metas y esos objetivos. Así que más allá de los cambios, evidentemente la gestión de Saín ha sido muy desafortunada en todo sentido, sin resultados, con un agravamiento notable de la situación de inseguridad y de violencia, pero además con un nivel de beligerancia, de agravio hacia distintos sectores de la sociedad, dirigentes políticos, a la policía en general como institución. Creo que ha sido muy negativa, deja un saldo muy adverso la gestión de este señor, pero bueno, creo que la responsabilidad siempre es la del gobernador, de poner a sus colaboradores, de darle prioridades, de fijarle objetivos. Este gobernador, Omar Perotti, llegó a la gestión con una promesa, un compromiso de campaña que era paz y orden, y creo que los santafesinos estamos esperando que empiece a cumplir con esa promesa. Evidentemente no tenía el equipo necesario, no tenía los funcionarios adecuados, no tenía el plan preparado para lograr ese objetivo. Bueno, ojalá que este año y medio casi transcurrido haya servido para sacar conclusiones y para mejorar la gestión en el área de seguridad. Miguel, lo que tiene que ver, bueno, con la gestión de Puyaro, digo, el caso Drueta sigue siendo un poco la piedra en el zapato de la gestión de Maximiliano Puyaro, del Frente Progresista y obviamente de su gobierno. Mire, nosotros administramos la gestión de seguridad con la policía con la que nos encontramos, y en ese marco tratamos de ir mejorando, de ir apostando a un proceso gradual de mejoramiento de la policía, sabiendo que dentro de las jerarquías policiales hay buenos y malos referentes, hemos tenido muy buenos funcionarios policiales y quizás otros que han sido objetados por la justicia, como en este caso, ¿no? Creo que si algo hemos hecho durante nuestra gestión es permitir el libre juego de la justicia, y en cada caso donde ha habido algún tipo de objeción sobre algún funcionario policial, inmediatamente ese funcionario ha sido desafectado de sus funciones.
Así que este no es ni el primero ni el último caso en la policía de Santa Fe, y no tiene ningún vínculo en absoluto con Puyaro ni con otro funcionario político. Simplemente durante su gestión, que fue exitosa en algunos puntos y en algún momento de su trayectoria, obviamente tenía vínculo con dirigentes políticos territoriales como lo tiene cualquier jefe policial. En materia económica, Miguel, se está esperando desde Nación, obviamente, el cobro, ¿no? Por parte del juicio de coparticipación, algo que, bueno, lo vimos a Wiener luchar, lo vimos en la gestión suya también luchar constantemente para que esto se pueda cobrar, ¿no? Realmente, si esto se puede cobrar, va a ser un desahogo para la provincia de Santa Fe, ¿no? El juicio de coparticipación. Sí, ojalá que sí. Ha sido una lucha larga durante muchos años. Esos recursos fueron sustraídos a la provincia de Santa Fe por el gobierno kirchnerista anterior de Cristina Kirchner. Y bueno, después de una larga lucha en la Corte logramos un fallo favorable que está pendiente de pago porque no hubo voluntad durante el gobierno macrista, y ojalá que haya voluntad en este nuevo gobierno para saldar esa deuda con los santafesinos, y ojalá que si eso ocurre y esos recursos llegan a Santa Fe sean utilizados como estaba previsto en inversión y obra pública, ¿no? Que no sean desvirtuados o derivados a otro tipo de funciones. Miguel, ¿cómo ve el gobierno de Omar Perotti en el tercer mes ya de este año 2021? ¿Cómo lo ve en la funcionalidad? Bueno, creo que es un gobierno con muy poca iniciativa propia, ¿no? Que se ha acoplado a las directivas del gobierno nacional, con sus más y sus menos, a lo largo de este año y medio relativo a la pandemia y algunas medidas de auxilio económico a los sectores más postergados, pero fuera de eso no ha habido grandes iniciativas impulsadas por el gobierno. Habrá que ver este año si hay otra presencia del gobierno provincial en el territorio. Habrá que ver cómo funciona la educación, que recién está arrancando y creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Y habrá que ver si el nuevo ministro de Seguridad, que recién está comenzando, bueno, le toma el pulso a la situación y logra mejorar los índices que le dejó el ministro Saín. En materia de salud, en materia de pandemia, ¿cómo ve la provincia en el contexto nacional también? Obviamente la mirada a nivel internacional, es decir, cuál es lo que se avecina, ¿no? Para estos próximos meses de otoño-invierno, Miguel. Y creo que vamos a estar complicados, ¿no? Ya todos los especialistas lo vienen anunciando, el propio presidente de la Nación por cadena nacional la semana anterior prácticamente lo insinuó, lo dejó planteado. Vamos a un agravamiento de los contagios para el mes de abril, el mes de mayo probablemente con la llegada del frío, un proceso de vacunación por ahora muy lento, ¿no? Que todavía ni siquiera ha cubierto el total de las personas en situación de riesgo, es decir, mayores de 60 años. Con lo cual, bueno, me parece que vamos a tener varios meses complejos, como está ocurriendo en Brasil, en Paraguay, en Europa, donde se vuelve a cerrar la economía. Así que habrá que ver qué decisiones toma el gobierno nacional y el gobierno provincial para cuidar la salud de la gente, ¿no? Estamos en un momento complicado porque venimos con una economía muy golpeada, muy deteriorada, con una situación social muy compleja, y a eso habrá que agregarle las consecuencias de las medidas que se tomen en los próximos meses en relación a la pandemia. Y entre medio de todo esto, bueno, las elecciones, Miguel, ¿no? Lo que tiene que ver con elecciones internas, las legislativas, y un poco, bueno, cuál es el cuadro de situación, ¿no? Y también ya la definición para definir y defender la banca en el Senado por parte de su persona. Bueno, estamos un poco mirando todavía muy de lejos los escenarios electorales. Creo que la situación económica, social, de la seguridad es tan compleja que a veces
no nos deja tiempo para otras ocupaciones o para otras preocupaciones. El proceso electoral de este año seguramente va a ser bastante atípico porque va a estar atravesado por la pandemia, habrá que ver si realmente las elecciones primarias se pueden desarrollar con normalidad, pero bueno, en ese escenario nosotros nos estamos preparando para poder ofrecerle a los santafesinos una propuesta seria, tanto a nivel local, porque gobernamos más de 200 localidades, entre ellas las ciudades más importantes de la provincia, así que lógicamente vamos a tratar de dar una respuesta y de volver a revalidar títulos en el ámbito de lo local y al mismo tiempo poder ofrecer candidaturas confiables y atractivas para los ciudadanos de Santa Fe en la categoría de diputado nacional y de senador nacional. En lo que hace a mí, en lo personal, todavía no he tomado una definición. Tengo obviamente algunos estímulos, algunos impulsos para poder aceptar esa candidatura, pero también hay muchos otros que sostienen que sería conveniente que siga al frente de la Cámara de Diputados. Así que es un tema todavía muy en pañales, por decirlo así, todavía no hemos encarado ese debate, esa discusión, seguramente lo haremos en los próximos meses. Miguel, lo que tiene que ver con la propuesta del Frente, digo, para nuevas fuerzas, la puerta está abierta para poder sumar otras corrientes, otros hombres de la política actualmente que están militando, que están llevando adelante, obviamente, todo lo que tiene que ver en el desarrollo político de la provincia, ¿no? Sí, claro que estamos en un momento donde la sociedad nos pide que no discutamos tanto entre los políticos y busquemos marcos de unidad, marcos de alianzas, de juntarnos para encarar proyectos de futuro de manera más acordada y sin tantas divisiones. Así que en ese punto estamos trabajando activamente, primero para consolidar nuestro propio espacio político, el socialismo, el radicalismo y el resto de los partidos que formamos el Frente, y por otro lado también dialogando con dirigentes de otras extracciones políticas en la búsqueda de sumar fuerzas y energías para encarar el proceso que viene. También con muchos dirigentes o referentes de la sociedad civil, que hay mucha gente valiosa que a veces desde la sociedad civil tiene vocación política y creo que es una tarea de los partidos poder abrirles las puertas también para que puedan participar de la vida política de la provincia. Así que en esa tarea estamos empeñados, hay mucho debate, mucha discusión, pero cuando llegue el momento seguramente vamos a ir cerrando filas y vamos a poder ofrecer a los santafesinos una propuesta consistente, atractiva, confiable para las próximas elecciones. Ingeniero, había un tópico que a usted le interesaba de sobremanera, que es la reforma de la Constitución. Digo, esto cómo está en esta etapa, está constantemente, rondando en lo que es la propuesta de legislatura, con otras fuerzas también, ¿no? De poder reformar nuestra Constitución. Sí, por supuesto que nunca abandonamos nosotros la idea de la reforma de la Constitución. Hemos trabajado mucho para lograrlo, sobre todo en mi gestión, estuvimos muy cerca, pero obviamente que se requieren mayorías especiales y por lo tanto acuerdos muy amplios de distintos sectores políticos. En esta oportunidad, este año, ha habido una presentación, un proyecto, una iniciativa del diputado del PJ, del Partido Justicialista, Luis Rubeo, en la Cámara de Diputados, que estamos estudiando, que estamos analizando. Es interesante la propuesta porque plantea una reforma que se lleve adelante en el año 2024 y que los convencionales se elijan en el año 2023, es decir, un poco mirando hacia adelante, ¿no? hacia las próximas gestiones, lo cual por allí le quita especulación sobre el interés de un dirigente u otro en la coyuntura. Así que lo estamos estudiando el proyecto y nos parece que en la medida que haya un debate serio,
responsable, de cara a la sociedad, participativo, donde no solamente intervenga la política, sino también los referentes de la sociedad civil, la comunidad, las universidades, los colegios de abogados, bueno, todos los sectores que puedan estar interesados o que puedan sentirse involucrados en una reforma de la Constitución, nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate. Pero también somos conscientes que estamos atravesando una coyuntura muy difícil, muy compleja, y que pareciera que por lo menos este año la prioridad pasa por otro lado, ¿no? Así que vamos a abrir ese debate, a empezar a conversarlo, pero sabiendo que hay cosas probablemente mucho más urgentes, más indispensables, más imprescindibles en este momento que la reforma de la Constitución. Miguel, bueno, conocedor de la ciudad de Rosario también, fue intendente, obviamente. ¿Cómo ve la gestión de Pablo Hapkin? ¿Cuál es un poco la lectura que le da en este tiempo de ejecución de Pablo Hapkin? Bueno, creo que a Pablo le ha pasado lo mismo que a todos los gobiernos, ¿no? En los distintos niveles, los ha sorprendido la pandemia y los ha obligado un poco a cambiar las prioridades, a reorganizar los equipos en función de una realidad imprevista y que nadie imaginaba antes. Creo que este año va a ser el año donde todos los gobiernos van a tener que demostrar su capacidad para resolver los problemas de la coyuntura y también para plantear propuestas de mediano y largo plazo, ¿no? Porque eso se espera de un gobierno, no solamente que atienda el día a día de la gestión, sino que al mismo tiempo tenga capacidad para plantear metas y objetivos de mediano y largo plazo. Y eso Rosario lo está necesitando, sin duda, después de la crisis que nos ha tocado atravesar en el último año y el impacto que eso ha tenido sobre todos los sectores de la sociedad y también de los episodios de violencia y de inseguridad que han caracterizado este último año. Me parece que Rosario está necesitando un poco de un nuevo impulso, ¿no? De nuevos proyectos, nuevas iniciativas, así que veremos este año cómo puede el intendente Hapkin combinar la gestión diaria, los problemas de la realidad, de la coyuntura, de la pandemia, de la situación económica de la ciudad y al mismo tiempo volver a poner a Rosario en el camino del futuro. Miguel, bueno, queremos agradecerle un poco el saludo a la gente de Funes, Roldán, Ricardone, Luis Palacio, Cero Dino, Aldao, Andino, Lucio Velope, todas las localidades que llegamos y Barlucea con nuestro servicio de televisión. Bueno, un poco agradecerle primero desde hoy por hoy esta predisposición para charlar con nosotros un ratito, ¿no? Para analizar esta realidad. Y nos gustaría dejar un mensaje, ¿no? Para todos estos amigos, estas familias de estas localidades, que bueno, sabemos bien que usted tiene grandes amigos y grandes conocidos en estas localidades. Sí, efectivamente. Ya de antes, porque usted sabe que antes de ser intendente, fui intendente de Rosario, pero digo antes de ser gobernador, fui también senador del departamento de Rosario, así que eso me permitió recorrer mucho, visitar las localidades de la región y por supuesto también del departamento San Lorenzo, un departamento vecino y con el que tenemos un vínculo, una relación muy, muy estrecha. Así que es toda una región que conozco mucho, espero poder visitarlos durante este año, estamos programando recorridas por distintos departamentos, así que a los lugares que no he llegado todavía espero hacerlo durante el curso del año y mandarles un saludo afectuoso a todos los habitantes del departamento Rosario, el departamento San Lorenzo, de todas las localidades a donde llega este canal, porque creo que es una región productiva muy importante para la Argentina y para la provincia de Santa Fe, entre las ciudades grandes donde se concentra el desarrollo industrial y las ciudades más pequeñas donde se concentra también la actividad agropecuaria. Creo que ofrecemos un potencial de crecimiento y desarrollo muy importante y ojalá que el gobierno nacional le acierte con la economía, sobre todo con la macroeconomía, que se puedan estabilizar las variables macroeconómicas, porque eso va a permitir
que nuestra región se pueda desarrollar, pueda volver a crecer, a generar empleo, pero para eso, bueno, necesitamos que se reduzca la inflación, que se ponga en marcha de nuevo la actividad, que bajen las tasas, que se pueda acceder al financiamiento y fundamentalmente que las empresas tengan un horizonte claro hacia adelante para que puedan invertir y volver a poner a esta región de la provincia de Santa Fe en el lugar que nunca debió dejar, ¿no? De ser un gran polo agroindustrial, de servicios, portuario, el más importante de la Argentina. Quiero agradecerle, cuídese, el distanciamiento, todas las medidas. ¿Ya se vacunó? ¿Ya se pudo vacunar? No, todavía no. Vamos a esperar que nos llegue el turno, que nos avisen para poder vacunarnos. Ojalá que sea pronto. Pronto. Bien. Toda la suerte y muchísimas gracias por la predisposición. Nos encontramos, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo grande. La palabra entonces del ingeniero Miguel Lipsi, actual presidente de la Cámara de Diputados, también ex gobernador de la provincia de Santa Fe, un poco analizando, ¿no?, en el contexto esta realidad, ¿no?, lo que tiene que ver en materia de seguridad, cómo está funcionando el actual gobierno de Perotti, un poco también preguntándole políticamente, ¿no?, si va a ser candidato a nivel nacional como senador, todavía no está nada definido, y también hablando de que, bueno, el Frente tiene abierta la puerta, ¿no?, para todos aquellos que se quieran sumar en un único frente. Esa es un poco la idea del Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Así que analizando la realidad de la provincia, el ingeniero Miguel Lipsi, actual presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros le vamos a proponer una pequeña pausa y seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Pero Juan, ¿pero qué haces acá? ¿Qué haces con todo esto? ¿A dónde vas? Estoy esperando para que me pasen a buscar para ir al bingo interclubes. Pero Juan, al bingo interclubes lo jugás en tu casa y lo ves por televisión este año. Todavía estás a tiempo de comprar tus cartones para jugar y ganar a lo grande. Sorteo final domingo 18 de abril. Los espero todos los sábados 12:30 horas con la información más importante de la semana acá por Canal 4 Regional en el resumen semanal de Informe Regional. Sábados 12:30 horas, los espero. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Mi corazón con el Kini late más.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Seguimos con más hoy por hoy, más invitados y bueno, de cara también a un día especial, ¿no?, que vive la República Argentina en el contexto de la historia. 24 de marzo del 76, 24 de marzo del 2001, 45 años de lo que fue el último golpe militar, golpe cívico-militar, porque esto siempre tenemos que remarcar. Para eso hoy hemos solicitado la presencia de forma virtual, un gran amigo que siempre nos acompaña, que siempre está presente cuando lo convocamos, el profesor historiador Ricardo Celaya de Aldao. Es un honor para nosotros siempre tenerte, Ricardo. Y bueno, en una fecha cara a los sentimientos argentinos, ¿no? Por la memoria, por el recuerdo, por la verdad y la justicia y el nunca más, ¿no? Porque las nuevas generaciones tal vez no dimensionan de este momento nefasto, ¿no?, y trágico que le tocó vivir a la República Argentina. Bienvenido, Ricardo, un gusto tenerte allí. Buenas noches, Mario, muchas gracias. Sí, estamos en una conmemoración de una fecha muy significativa que en cierta medida todavía tiene consecuencias en nuestro presente. O sea que bueno, la idea es compartir algunas características de aquella época, de aquel proceso y nombrar algunas historias de vida. Bien. Ricardo, como para comenzar me gustaría marcar el contexto, ¿no?, que esto es importante, porque ya venía un gobierno peronista desgastado, ¿no?, un enfrentamiento también entre dos fracciones, la derecha y la izquierda del peronismo, Isabel Martínez de Perón, que estaba al frente, que había quedado obviamente tras la desaparición de su líder, el general Juan Domingo Perón, y bueno, el contexto ameritaba a todo esto, ¿no? Hacia una situación económica también compleja y con una mirada internacional. La Guerra Fría, los coletazos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un poco ese contexto, ¿no? Así es, Mario, un contexto muy complejo en el cual había una violencia institucionalizada, también marcada por la crisis económica, y también veíamos el contexto internacional, un mundo bipolar en dos bloques grandes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También entender el contexto de América Latina. Teníamos en aquel momento países como Chile, como Brasil, como Uruguay, ya con dictaduras militares. Tener en cuenta el plan Cóndor, una situación, la verdad, muy delicada, muy compleja. Tener en cuenta también ya la intervención, la autorización que tenía ya las Fuerzas Armadas de intervenir en seguridad interior ya en el año anterior en provincias como Tucumán. Pero bueno, una situación realmente muy, muy compleja. Incluso a principios del 76 se hablaba de la necesidad de anticipar elecciones. O sea que bueno, ese es el contexto que se estaba viviendo en aquel momento. Ricardo, yo no sé si hice bien en la editorial cuando te presentaba de hablar de un golpe cívico-militar, no marcar únicamente un golpe militar, porque se diferera, ¿no? Es decir, instituciones democráticas, civiles, acompañando a las fuerzas castrenses, ¿no? Tal cual, no puede haber un golpe militar sin apoyo civil. Hay que tener en cuenta que el golpe, como otros golpes que hubo, otras dictaduras que hubo en nuestra historia,
fueron apoyadas por sectores civiles, incluso sectores de cúpulas eclesiásticas, incluso por el gran poder económico. Los grandes grupos económicos también han apoyado la dictadura. Hay un dato muy interesante a tener en cuenta. Pese aún a la crisis económica que había en aquel momento, la participación de la clase obrera en el PBI del país era en ese momento el más alto que hubo en la historia argentina. La última dictadura no solamente tuvo cuestiones de los desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado, sino que también tuvo grandes consecuencias también en el plano económico y en el plano cultural. Moldeó una sociedad nueva. Ricardo, hay tres palabras también que me gustaría marcar para que los jóvenes sepan también, ¿no? Estado de sitio, toque de queda y ley marcial, o sea, pena de muerte, es lo que proponía como primera medida esta junta militar, ¿no? Tal cual. Hay que entender, ubicarse en aquel contexto y tener en cuenta todas las prohibiciones que hubo en aquel momento. Aquel 24 de marzo, por un lado se disuelve el Congreso, por otro lado se prohíben los sindicatos, se prohíben los partidos políticos, se abren más de 300 centros clandestinos de detención en todo el país, distribuidos estratégicamente. Incluso en nuestra región tenemos centros clandestinos que funcionaron, sea por ejemplo la Quinta de Funes, como también la Calamita en Baigorria, y en el caso también de la zona de Villa de Rivera, Timbúes, el centro de la Intermedia. Se secuestró, torturó, desapareció a más de 30.000 personas. Un dato muy interesante: el 97% eran menores de 35 años, el 77% menor de 25 años, el 30% era obreros, más del 50% eran estudiantes o docentes, y se estima aproximadamente que 500 bebés nacieron en cautiverio. Hasta el momento aproximadamente 130 han recuperado su identidad, pero siguen en la búsqueda. Son números tremendos, son números que marcan un plan sistemático, un genocidio, un proceso de destrucción. También lo podemos ver, Mario, en el plano económico. Apenas ocurrió el golpe, el Fondo Monetario Internacional aprueba un crédito para el gobierno militar. Y el primer Estado en reconocer al nuevo gobierno fue Estados Unidos. Ricardo, dentro de este contexto, bueno, el nombre que se le dio a este golpe, ¿no? El de reorganización nacional. Es decir, ya anteriormente desde el ejército hubo un plan de organización nacional, uno que es amante de la historia y que puede hurguetear y buscar en la historia, digo, el ejército ya tuvo un plan de organización nacional. El golpe ya estaba planificado meses antes, y es interesante ver cómo en Argentina cada golpe de Estado, digamos, tiene su nombre. Por ejemplo, Libertadora, Revolución Argentina, y en este caso Proceso de Reorganización Nacional. Tengamos en cuenta que estábamos en aquel momento casi en el centenario de aquella generación del 80. Era como una idea de refundar el país. Y tiene mucho que ver en ese aspecto, sí, sí. Y aparte, algo muy interesante, en esta dictadura va a haber una coordinación entre las tres fuerzas armadas, en el cual se van a dividir los territorios, los centros clandestinos, la administración, los funcionarios. Va a haber toda una planificación sistemática en este proceso. Ricardo, sobre la Junta, digo, se designaba después un presidente. ¿Quién iba a ser el presidente de esa Junta? Y también preguntarte si había rispideces, si había algunas confrontaciones entre la Marina, el Ejército y la aviación. Si existía así alguna lucha, ¿no?, de poderes, como muchas veces se ha hablado de halcones y palomas, ¿no? Dentro de esa dinámica de poder,
en estas juntas que había algunas, o sea, internamente, o sea, había algunas divisiones. En cierta medida, el ejército y marina eran los que tomaban la mayor iniciativa, tuvieron más decisiones. La Fuerza Aérea fue, en este contexto, de las tres, la que menos participación tuvo. Aunque también hay que destacar que la Marina fue una de las que más, digamos, estuvo involucrada en todas estas cosas. Uh-huh. Y se designó como presidente a Jorge Rafael Videla. Sí. La primera junta fue conducida por Jorge Rafael Videla, acompañada por Macera y Agosti. Vamos a tener en todo este periodo, que duró 2.818 días, 4 presidentes de facto, sea Videla, Viola, Galtieri y Vignone. En el caso de Galtieri, antes de llegar al poder en el 82, él estuvo como responsable de todas las operaciones que hubo en la región litoral, de la represión. Él fue encargado de toda la represión que hubo en el litoral argentino, no solamente Santa Fe, sino también en Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Estuvo involucrado también con todos los centros clandestinos que hubo en nuestra región, con la Quinta de Funes a modo de ejemplo. Ricardo, en este contexto también hay un hombre que, bueno, se destacó, trascendió por lo menos en lo que tiene que ver en un momento nefasto, ¿no? Como fue la parte económica, hablar de Alfredo Martínez Dios, ¿no? Y en la economía, el rol que tuvo esta persona en el sistema económico argentino, y que todavía me parece que siguen quedando esporas, ¿no? Y chispazos y cadenas que van entrelazando lo que fue la economía de Martínez Dios. Además de una sociedad mutilada, la dictadura trajo como consecuencias económicas que todavía siguen marcando. Hasta podemos afirmar que muchos de los problemas que tenemos de la etapa democrática vienen de aquella época. A modo de ejemplo, Mario, hubo un ajuste brutal en todos esos años. Se cerraron más de 20.000 fábricas. Vuelvo a decir, Argentina antes del golpe tenía la participación en el PBI más grande de la clase obrera. O sea, aún con Rodrigazo, con crisis económica, era la mayor participación que hubo de la clase obrera. La inflación entre 1976 y el 83 fue de 1.680%. Y la pobreza aumentó del 4% al 37%. O sea, estamos viendo cambios estructurales a nivel económico. Y la deuda externa argentina se multiplicó 6 veces en todos esos años. O sea, en 7 años se multiplicó por 6 la deuda externa. Y algo muy particular fue el hecho de que hubo se estatizó la gran deuda privada de más de 70 importantes empresas de nuestro país. O sea, la deuda externa pública nuestra en gran medida fue por haberse hecho cargo de deuda privada frente al exterior. El encargado de esa estatización fue Domingo Cavallo. Yo decía, qué importante, por eso necesitábamos la presencia tuya esta noche, hoy aquí en nuestro programa, para ver la importancia que tiene la historia, ¿no? Cuando hablamos de historia, la historia contemporánea, la historia corta, ¿no? Para poder analizar todos estos aspectos que bien vos describías, ¿no? La génesis de hoy, esta hecatombe que tiene la República Argentina, ¿no? Donde hay hechos que son fundamentales, que inician, ¿no? Toda esta deuda externa y toda esta parafernaria que hoy tenemos. Tal cual, la democracia que va a venir en el 83 van a ser en cierta medida condicionada por toda esta estructura económica que va a dejar la dictadura. Muchas veces se habla más de la parte política, de la parte cultural, pero la parte económica también es muy importante de las consecuencias de la dictadura. Y a nivel, por ejemplo, educativo, por un lado, el Ministerio de Educación de la Nación
en aquel momento, en el 79, va a empezar a transferir las escuelas nacionales a las provincias. O sea, comienza un proceso en el cual el Estado Nacional comienza a desprenderse de responsabilidades como la educación, que son las escuelas que ahora en Santa Fe comienzan con el número 6000. Por ejemplo, en San Jerónimo Sur, la 6033. Bueno, en aquel 79 se transfiere las escuelas nacionales a las provincias. Obviamente, se transfiere sin recursos. Y otro dato es que se quemaron millones de libros. Hay documentación que nos grafica la gran cantidad de libros que se quemaban, de autores prohibidos. Y un dato es que el promedio de lectura que había en nuestro país antes del golpe era por cada habitante de 3 libros por persona. Luego de la dictadura, ese promedio de 3 libros por persona va a reducirse a 1. O sea que, bueno, estamos viendo que, bueno, muchos de los problemas que tenemos vienen de aquella época. Aquella época. Ricardo, bueno, pensaba también en todo este desgaste, ¿no?, que se hizo, y en materia de conflictos bélicos también, la posición de la Argentina en ese momento, ¿no? Y la pregunta que me queda, que ya lo anunciaste cuando arrancaste, la posición de la Iglesia, ¿cuál era en ese momento, no? Tal cual, hay que hacer una distinción en el sentido de que una cosa es, digamos, la cúpula de la Iglesia, y otra cosa es las bases. Entonces, bueno, vemos por un lado que va a haber diferentes posturas en ambos lugares. Claro. Hemos tenido casos de, bueno, sacerdotes asesinados, desaparecidos, incluso podemos ver el caso de, incluso hasta algunos obispos como Ponce de León en San Nicolás, Angelelli en La Rioja, tenemos los mártires palotinos, tenemos muchos misioneros, misioneras, también hay religiosos evangélicos que también fueron desaparecidos, torturados. O sea que, bueno, vamos viendo cómo es un escenario muy, muy complejo, pero que, bueno, también tenemos víctimas. En materia, digo, de conflictos bélicos con otros países, ¿no? El caso de Chile también, que se vino dando. Tal cual. La dictadura, en cierta medida, lo que los militares iban buscando ciertas causas que son populares para, en cierta medida, legitimar la dictadura. Por ejemplo, el Mundial 78, más allá de que ya estaba la sede designada antes del golpe, fue una manera también para la dictadura de mostrarse al mundo y lograr legitimación. Anteriormente estuvimos muy cerca de un conflicto bélico con Chile. Tengamos en cuenta que tenemos una de las fronteras más largas del mundo con Chile. Hubiese sido realmente un desastre trágico tener una guerra con Chile por las características del territorio y lo que hubiese pasado. Y bueno, y la tercera es el caso de Malvinas. También tengamos en cuenta ya en 1982 ya comenzaba a haber ciertas presiones, incluso en marzo de ese año va a haber una marcha convocada por la multipartidaria, convocada por la CGT, ya empezando a pedir democracia, empezando a reclamar cuestiones, que va a ser brutalmente reprimida esa plaza. Y bueno, nos amanecemos el 2 de abril con el anuncio de que, bueno, que las tropas argentinas habían desembarcado en Malvinas, y comienza, bueno, la guerra de Malvinas, que, a ver, la cuestión de Malvinas es una cuestión muy importante para todos los argentinos. Es una causa que no solamente se limita al 2 de abril, sino que es todo el año. Tengamos en cuenta la cuestión también que es no solamente una causa argentina, sino que es toda una causa de América Latina, el caso de Malvinas, y que nosotros somos un país bicontinental, cuestión que a veces no lo tenemos en cuenta. Malvinas va a movilizar a más de 10.000 soldados, o sea, es tremendo la logística que se elabora, y van a fallecer aproximadamente 649 soldados.
Lo que muchos, la gran mayoría, es en el caso de el Belgrano, van a fallecer una gran cantidad. También es muy, muy fuerte ver cómo luego de la guerra de Malvinas, especialmente en las primeras décadas de la democracia, cómo fue todo el trajinar de los veteranos, de los excombatientes, del reconocimiento. A ver, considero que este último tiempo hay un mayor reconocimiento de los combatientes veteranos de Malvinas, pero también al comienzo fue muy difícil para ellos. Incluso es muy alta ha sido la gran cantidad de suicidios de los soldados, Claro. ya que volvieron. Ricardo, me gusta decir cómo lo abordaste cronológicamente también, porque se hace difícil por allí explicarle a los niños, a los adolescentes, ¿no? Primero hablamos del 24 de marzo, un proceso donde los militares son totalmente genocidas. A la semana siguiente aparecen los militares soldados reivindicando, ¿no?, la causa de Malvinas, teniendo en cuenta también que son dos procesos que se dan muy caro a los sentimientos, como es el tema de un conflicto bélico, nada más y nada menos que por lucha de soberanía, ¿no? Entonces, me pareció justo, bien como lo hiciste cronológicamente, para que los jóvenes, los adolescentes puedan entender por qué esa diferencia y no confundir, ¿no? Tal cual, es una distinción que hay que hacer. Son procesos muy intensos, incluso en poco tiempo lo que han sucedido. Y también entender esta cuestión, entender a Malvinas de una manera mucho más amplia, como decíamos recién, pensar a Malvinas todo el tiempo, todo el año. Y bueno, y en el caso de los 24 de marzo, también ir trabajando, bueno, la importancia de la democracia. A ver, los chicos que están en la secundaria vivieron toda su vida en democracia. Lamentablemente, quizás contemporáneos a vos, Mario, nuestros padres, no vivieron siempre en democracia. Incluso, bueno, recuerdo por testimonio que en el 83, por ejemplo, muchachos de ya 30 y pico no sabían cómo votar, o sea, la experiencia de votar se había perdido. Entonces, bueno, la importancia de eso, de las instituciones, de la democracia como sistema, no solamente como sistema de gobierno, sino la democracia como forma de vida. Creo que eso es importante destacar. Y también tener memoria, no olvidar porque, bueno, todas estas víctimas que hubo en aquellos años, nunca más suceda. Y también tener en cuenta, porque, bueno, lo hablamos recién, eran jóvenes, la gran mayoría eran estudiantes, eran obreros. Incluso, bueno, nuestra región, Mario, te comparto, podemos ver, a ver, muchas veces uno dice, bueno, ocurrió, no sé, en los grandes centros urbanos, pero también tenemos nombres, historias a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en el caso de la localidad de San Jerónimo Sur, hubo un estudiante llamado Juan Alberto Schudel, que se muda a la ciudad de La Plata, estudia medicina y es desaparecido a los 20 años allá. En el caso de Roldán, vive, por ejemplo, María del Carmen Ramallo, cuyo padre, don Hilario Santos Ramallo, también fue víctima del terrorismo de Estado. En el caso de Funes, tenemos a Ana María Gurmendi. Hace pocos años hay una calle en su homenaje. A la vera del río Carcarañá aparecieron los cuerpos de Adriana Esteves y Jorge Araya. También tenemos en la zona de Timbúes y Andino, por ejemplo, una práctica muy habitual de la dictadura era la cuestión de asesinar, matar y después derribar el cuerpo a otra localidad del interior. Por ejemplo, tenemos muchos casos de cuerpos que en su momento eran NN y luego el equipo de antropología argentino de antropología forense lo ha identificado. Y por ejemplo, en el caso de Pueblo Andino, en el 2011 se identificó el cadáver de una joven cuyo nombre era María Victoria Gazzano, una estudiante de arquitectura en Rosario, oriunda de Entre Ríos. Y en el caso de Timbúes, o sea, estamos hablando de todas las localidades donde estamos viviendo, donde llega Canal 4, tenemos la historia de Alcides Gassman también, otro estudiante entrerriano
que estudiaba en la ciudad de Santa Fe, cuyo cuerpo se identifica luego en el cementerio de Timbúes. La verdad que, bueno, vemos cómo, bueno, el terrorismo de Estado tiene rostro, tiene nombre y estuvo a la vuelta de la esquina. Eso también hay que entenderlo. Uh-huh. Ricardo, yo creo que estuviste gráficamente excelente. Desde ya agradecerte como siempre cuando te necesitamos para que nos acompañes con la historia. Es importante no tener esta memoria por el nunca más. Y yo creo que también hay un punto, ¿no?, que vos lo marcás, que reflexionemos todo, ¿no?, en el cuidado que debemos tener. Hablamos a la dirigencia política, oposición, oficialismo, a las instituciones, al pueblo, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que estar siempre atento y defender estos bastiones de la democracia, más allá que sea cuestionada, no cuestionada. No existe democracia y dictadura, es decir, no tenemos intermedio, ¿no? Creo que son los dos puntos. Por eso es tan importante defender las democracias, ¿no? Tal cual. Un pueblo sin memoria no tiene futuro, y tenemos que entender que esta democracia, aún con sus problemas, es el mejor sistema, entenderla como una forma de vida, y también hay que homenajear a todas esas personas que dieron su vida, que no están, para que haya hoy democracia. Un abrazo a las madres, ¿no? Y después a las abuelas también, bueno, pero básicamente a las mamás de desaparecidos, que fueron las que primero comenzaron, ¿no?, con esa lucha cotidiana allí frente a la Plaza de Mayo, en distintos lugares de nuestro país. Ricardo, nuevamente agradecerte eternamente, y bueno, ya vamos a estar en contacto de forma presencial en algún momento, si la pandemia y esto lo permite, ¿no? Así que el saludo, como siempre, a la gente de Aldao que allí nos acompaña. Gracias, muchísimas gracias, Mario, igualmente. Un saludo. Bueno, llegando ya al final, entonces, así estábamos con el profesor Ricardo Celaya, profesor de historia, ¿no? Si se quiere, más que homenaje, reflexionando de estos 45 años del último golpe cívico-militar que tuvo la República Argentina, por el nunca más, por la memoria, por la verdad, por la justicia, y bueno, reflexionar entre todos que esto no nos tiene que pasar. Tenemos que tratar siempre de mejorar, en lo que tiene que ver con las conducciones de las instituciones y por sobre todo las cosas de los pueblos. Nosotros llegamos al final, simplemente invitarlos para todos los miércoles, hora 21, acá en la pantalla de Canal 4, después de Informe Regional, venimos con Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.